Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Canal 10 y de Radio 620, y les decía yo antes de irnos a la pausa anterior, el padre Juan Carlos Quiroga, a través de la voz de la Iglesia, nos va a hablar de una crisis que es fundamental, aunque para muchos, pues en realidad no tiene tanto peso. Estamos hablando de la deserción espiritual, de una falta de fe cada día más patente, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero si hablamos del caso de México, dicen algunos investigadores que estudian la vida de las religiones o de las iglesias en la nación, pues que por lo menos 1 millar de mexicanos en los últimos 10 años ha abandonado cada día la práctica de la fe religiosa dentro de la Iglesia Católica. Pero también hay un estudio en Europa que nos dice que algunas naciones de aquel continente, dentro de algunas décadas, no van a tener religión. ¿Por qué? Porque la fe en Dios se extingue. Entonces, esta crisis tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros alguna vez nos pudimos clasificar como hombres y mujeres, como seres creyentes, seres de fe. Esta es pues la reflexión muy interesante y muy importante del presbítero Juan Carlos Quiroga. Mircea Eliade es el estudioso del hecho religioso que más ha marcado la orientación del conocimiento científico de las religiones en nuestro siglo. Él afirma: lo religioso existe porque hay una estructura de la conciencia humana basada en la relación con lo sagrado. Se trata de un constituyente de la conciencia humana. La comprensión de lo religioso implica para el hombre tomar conciencia de que es tal hombre. Ser, o más bien hacerse hombre, significa ser religioso. El hombre, pues, es un ser sediento de trascendencia, es un homo religiosus. La religión no es algo añadido, forma parte esencial de su propio ser. Entonces, ¿cómo entender la secularización que se entrevé en el censo de población del 2010 y que es una tendencia mundial? Propongo 2 causas, sin pretender que sean únicas. La crisis de las familias ha debilitado mucho la base religiosa de la sociedad, pues la religión se absorbe en el núcleo familiar en la niñez. Luego, el boomerang del consumismo hedonista contemporáneo, que rechaza los dogmas y, sobre todo, la moral que implica cortapisas a los deseos de libertinaje. Que el hombre, aun abandonando doctrinas formales, siga sediento de espiritualidad, lo podemos demostrar con el aumento de espiritualidades alternativas, horóscopos, supersticiones, corrientes indigenistas u orientales e incluso satanistas. Estos datos nos dan a entender que la sed de trascendencia no se puede quitar. Se puede abandonar al Dios verdadero para adorar becerros de oro, como hizo el pueblo de Israel. Pero quedarse sin un Dios, es decir, sin un centro que unifique las energías espirituales de la persona, no es posible. Si no se adora al Dios Santo, se adorará al Estado, a la riqueza, a la TV, al propio ego o a lo que sea, pero se adorará algo. Hay que saber leer los signos de los tiempos. Al Papa Benedicto le pusieron la cuestión del abandono del catolicismo en la entrevista Luz del Mundo. Por un lado afirma: hay muchos fuera que parecen estar dentro, y hay muchos dentro que parecen estar fuera, refiriéndose a quienes en las cifras no son católicos, pero viven como tales, que es lo que importa, y otros que se han declarado católicos, pero no viven su catolicismo. ¿Esos de qué sirven? Así que las cifras son relativas. Luego se le ofrecieron cifras que hablan de crecimiento y estuvo de acuerdo y dijo: la iglesia crece y vive, está llena de dinamismo. En unas partes, pues, florece, en otras decae. Esa es la historia de siempre. Y cuando se le habló de que los escándalos en la iglesia han propiciado deserciones, el Papa lo acepta. Es un hecho de que muchos puedan dejar de ser católicos porque han sentido que no se vive del todo en el seguimiento de Cristo.
pero precisamente por eso hay que aceptarlo como reto. Dijo el Papa: por eso, tanto más debe esforzarse la Iglesia en que lo vivo y grande que hay en ella se haga nuevamente visible, a pesar de todo lo negativo. Hace 2 domingos la lectura evangélica trató de una mujer de Samaria a la que Jesús, sediento, pide de beber, pero en realidad quiere saciar él mismo la sed de aquella mujer, una sed de trascendencia e infinito, de la cual muchas veces no somos conscientes y que sin embargo nos atormenta. Jesús ofrece agua viva que salta hasta la vida eterna. Él conoce esta sed, Él puede saciarla. El hombre, abierto a lo absoluto, no se saciará con nada menos. Se puede buscar y buscar, al final vendrá el empacho. Jesús es camino, verdad y vida. El reto está en dejarse seducir. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga. Amigos y amigas de Canal 10 y de Radio 620, qué gusto me ha dado acompañarlos en este día, en esta mañana de sábado 9 de abril. Como siempre, les reitero el saludo muy cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra y de todo el equipo que hacemos Análisis Político. Los invito para la próxima ocasión y como siempre, les deseo que este fin de semana para ustedes y todos los suyos sea excelente.